segundo grado. Historia. Volver sobre los pasos dados. ¿Qué tal? Soy la maestra Alejandra Cruz. Es un enorme gusto darles la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa 2. Antes de comenzar, les recuerdo que es muy importante no relajar las medidas de higiene y sana distancia para prevenir el contagio de COVID-19, así como de influenza. Para ello, procuren no salir de casa y si lo hacen, que sea con cubrebocas y lávense las manos constantemente. Así podremos volver lo antes posible a nuestras aulas. La sesión de hoy lleva por título Volver sobre los pasos dados. Las últimas lecciones han recibido mucha información muy importante y es necesario un repaso. Así que hoy tendremos la oportunidad de reconocer lo aprendido sobre las áreas culturales del México antiguo. Es decir, vamos a llevar a cabo una recapitulación general de los temas vistos hasta ahora. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: cuaderno de la asignatura, bolígrafos o lápices de colores y su libro de texto. Tengan a la mano sus notas anteriores, porque hoy podrán despejar alguna duda que les haya surgido. No olviden escribir las palabras que desconozcan para investigar más tarde su significado. Para llevar a cabo nuestra recapitulación, vamos a observar dos explicaciones realizadas por dos historiadores sobre el México antiguo. Estas nos servirán para recordar algunos temas estudiados, a manera de repaso, y para introducirnos en otros aspectos que se verán en las siguientes sesiones. En el primer video que escucharemos y veremos a continuación, el doctor Federico Navarrete, especialista en estudios mesoamericanos, nos presenta una visión general del México prehispánico. Presten mucha atención. Corre video. Hola, en este módulo te voy a hablar de del periodo de la historia de nuestro país que llamamos México prehispánico, que es con mucho el periodo más largo de nuestra historia. Este periodo en el que México fue habitado exclusivamente por población amerindia, es decir, población que había llegado al continente americano hace miles de años, duró pues básicamente más de 10,000 años, mientras que lo que llamamos periodo colonial duró apenas 300 años y la historia del México independiente está cumpliendo 2 siglos. Esto significa que la mayor parte de la historia de nuestro país corresponde a lo que llamamos periodo prehispánico y que es muy difícil generalizar sobre este periodo. Fueron miles de años y pasaron muchísimas cosas en ese tiempo y también hubo grandes cambios culturales y sociales. Si hablamos ya del último periodo de la historia prehispánica, ya a partir de 2500 años a la fecha, que son los periodos que conocemos preclásico, clásico y posclásico, encontraremos que en lo que ahora es el territorio de México había muchísimas sociedades diferentes. Algunos eran cazadores y recolectores que viajaban por sus territorios buscando cosas para comer. Otros eran agricultores que se habían asentado en aldeas y otros más habían construido grandes ciudades que se disputaban el poder y dominaban territorios inmensos. Nosotros conocemos desde luego el imperio mexica o azteca, que es el más famoso, que es el que fue conquistado por los españoles, pero antes de los mexicas que empezaron por ahí del año 1425, hubo muchas otras ciudades poderosas en el México prehispánico. Generalmente, cuando hablamos de México prehispánico, pensamos en estas grandes ciudades y sobre todo en las ruinas, en los vestigios que han dejado. Son famosas, desde luego, las ruinas de Teotihuacán, al norte de la Ciudad de México, las ruinas de Monte Albán, junto a la ciudad de Oaxaca, las ruinas de Tajín en Veracruz, las ruinas de Chichén Itzá, y podríamos mencionar cientos más de ciudades que son testimonio hasta el día de hoy del esplendor de los centros de poder, de los grupos que mandaban sobre el resto de la sociedad mesoamericana. Sin embargo, la inmensa mayoría de los mesoamericanos eran personas sencillas, como el día de hoy la inmensa mayoría de los mexicanos son personas sencillas que vivían de su trabajo.
que fundamentalmente cultivaban la tierra, cazaban, recolectaban y además tenían que pagar tributos, impuestos a sus gobernantes. Una característica de estas sociedades también era su gran diversidad. En el México prehispánico se hablaban decenas, si no es que centenares de lenguas diferentes. Y era muy frecuente que en los pueblos vivieran personas que hablaban diversos idiomas y que las personas crecieran hablando muchos idiomas. Por ejemplo, una mujer extraordinaria en nuestra historia, Malintzin o Marina, nació en un pueblo lulteco, hablando una lengua mijezoqueana, parecida al mije de hoy. Luego aprendió maya náhuatl, aprendió maya chontal, aprendió maya yucateco y finalmente aprendió español. Esa pluralidad lingüística, esa diversidad cultural es una de las características esenciales del México prehispánico. Otra característica de México, como todos sabemos, es su gran diversidad ecológica. Eso significa que en México hay zonas altas donde se produce maguey, por ejemplo, y zonas tropicales donde se produce cacao. Y esas diferencias entre las diversas regiones por su clima y su producción siempre han fomentado el comercio. El México prehispánico fue un mundo de comerciantes que se movían a lo largo de miles de kilómetros y como no había bestias de carga, no había caballos, no había burros y no tenía sentido construir carros de rueda, todas las cosas que se movían en Mesoamérica se movían a lomo cargadas por personas. Eso significa que el México prehispánico era un mundo de caminantes que recorrían todo el territorio llevando productos, trayendo telas, llevando noticias y aprendiendo unos de otros. Lo que sí nunca hubo en el México prehispánico fue una sola religión, porque cada pueblo tenía sus dioses diferentes, y tampoco hubo un solo idioma o un solo poder. México siempre fue, en su largo periodo de historia prehispánica, siempre fue más bien un universo de muchas ciudades independientes, de pequeñas comunidades, y un mundo en el que había un gran movimiento de personas y de ideas. Después, con la llegada de los españoles y de los africanos que vinieron con ellos, todo cambiaría, pero esta diversidad y esta pluralidad seguiría siendo, hasta el presente, una de las características esenciales de la vida mexicana. ¿Qué les pareció el video? Como el doctor Navarrete mencionó, la historia de nuestro país se divide en diferentes etapas. La más antigua y extensa es la denominada lítica, que abarcó del 33.000 al 2.500 antes de nuestra era aproximadamente. Durante este periodo ocurrieron grandes transformaciones. Llegaron los primeros pobladores al continente americano, quienes habitaban cuevas y se dedicaban a la caza y la recolección. Se produjo la extinción de la megafauna de la Edad de Hielo. Se inició el proceso de domesticación de plantas y animales y se definieron las áreas culturales. Por cierto, ¿recuerdan cuáles son? Veamos el siguiente mapa para tenerlas muy presente y ubicar con mayor facilidad a cuál de ellas pertenece el estado del país en que cada uno de ustedes vive. En color naranja observamos Árida América, extensa región situada al norte del actual territorio mexicano y una parte del suroeste de Estados Unidos de América. En azul, inserta en medio de Árida América, se encuentra Oasis América, la cual se localizó en los actuales estados de Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de Estados Unidos de América. Por último, en color verde está delimitada Mesoamérica, la cual comprendió al norte desde la Sierra Madre Occidental de Durango y Zacatecas, descendiendo hacia la cuenca del río Lerma, formando una especie de U y subiendo nuevamente hacia la Sierra de Tamaulipas, mientras que al sur se extendió hasta Centroamérica, en los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Recuerden que las condiciones climáticas y el tipo de suelo determinaron la forma de vida de cada región, mientras en Árida América las lluvias escasas y los sistemas montañosos semidesérticos hacían prácticamente imposible cultivar, por lo que la mayoría de sus habitantes fueron nómadas. En Oasis América fue posible la canalización de corrientes de agua superficial y el almacenamiento de agua de lluvia,
lo que permitió a sus pobladores asentarse en un solo lugar y desarrollar técnicas agrícolas. La vasta región que comprende Mesoamérica se caracteriza por la gran biodiversidad del territorio. Podemos encontrar desde extensos litorales marinos hasta altas montañas y altiplanos en el centro y el norte, cada uno con un gran potencial productivo y gran disponibilidad de materias primas específicas. Esta diversidad ecológica se vio reflejada en la de las culturas que la habitaron y propició el establecimiento de redes de intercambio. Volvamos a las etapas de la historia de México. La siguiente es la mesoamericana, que comprendió del año 2500 antes de nuestra era a 1521. En este lapso de tiempo que se divide en preclásico, clásico y posclásico, se desarrollaron grandes civilizaciones que, aunque compartían algunas características, como mencionó el doctor Navarrete, se trata de pueblos con una enorme diversidad cultural, tanto lingüística como religiosa. Después tenemos la etapa denominada colonial o virreinal, la cual tuvo una duración de 3 siglos, desde la caída del Imperio Mexica en 1521 hasta la consumación del proceso de independencia en 1821. En último lugar, se encuentra el periodo del México independiente, que abarca hasta nuestros días. Ahora, escuchemos al doctor Pablo Escalante, quien se ha dedicado al estudio del arte y la cultura indígenas del México Central. Nos hablará acerca de la vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos. Veamos el video. A veces, cuando pensamos en el México prehispánico o el México antiguo, que realmente equivalen los dos términos, estamos hablando de lo mismo. Lo primero que nos viene a la mente son las pirámides. A veces son unas grandes esculturas como el famoso Tlaloc del Museo de Antropología, por ejemplo, o la gran escultura de la Coatlicue, o los paneles de la escultura de Palenque. Claro que el arte monumental de los pueblos de la época prehispánica nos llama mucho la atención, se ha recuperado en los sitios arqueológicos y es una parte muy importante de lo que recordamos cuando pensamos en nuestra etapa antigua. Ahora bien, es muy importante tomar en cuenta que las pirámides, la escultura monumental, representan solo una pequeña parte de lo que fue la vida de aquellas sociedades en donde había una gran variedad de actividades en torno a los templos, alrededor de aquel arte monumental. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de Teotihuacán, yo siempre he escuchado esto, cuando las familias, sobre todo en el Valle de México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, dicen, vamos a las pirámides o vamos de visitas a las pirámides. Y en efecto, las pirámides han centrado nuestra atención del mismo modo que la religión y el arte monumental han centrado nuestra atención cuando pensamos en el México prehispánico. Pero en esa misma ciudad de Teotihuacán, donde están las pirámides, la gran pirámide que llamamos del Sol, la que llamamos de la Luna, había más de 200,000 personas, pueden haber sido unos 250,000 habitantes, ocupando una superficie plenamente urbana de 20 kilómetros cuadrados. Plenamente urbana quiere decir calles, calzadas, escalinatas para librar los niveles. Una cosa sumamente interesante de Teotihuacán, un sistema de drenaje que cubre la totalidad de la ciudad. Toda la ciudad tiene debajo un sistema de drenaje que permite evacuar el agua de lluvia. Pensemos que es una zona de nuestro país en la que llueve varios meses al año, todos los días. Y hay que evacuar de los patios el agua hacia el río que cruza la ciudad, que hoy llamamos Río San Juan. Una gran ciudad pavimentada, con plazas, muchos pequeños templos, además de las pirámides. Y sobre todo con una rica vida social en la que hay mercaderes, militares, artesanos de una gran variedad de oficios. No se hubiera podido alcanzar la riqueza que observamos
en la vida material de los pueblos del México antiguo, la variedad de trabajos artesanales, textiles, de cerámica, de piedras preciosas, no se hubiera podido alcanzar la sofisticación de los sistemas políticos y militares, la actividad comercial, si no hubieran existido las ciudades. En las ciudades se practicaba toda esta variedad de oficios, eran los espacios en donde se daba la diversificación de la actividad social. Además, eran lugares en donde ocurrían cosas similares a las que ocurren en otras ciudades de la historia. Hay gente con necesidades como las nuestras, que necesita construir una casa, protegerse de la intemperie, ir al mercado. Hay niños de los que se tiene que cuidar, que deben de recibir alguna enseñanza. Hay un orden jurídico que mantener, hay una ley, hay un orden, hay una policía. Entonces, es muy importante que sepamos mirar alrededor de los grandes monumentos y buscar esa historia que está allí también, que es la extensa historia de nuestro pasado prehispánico. En muchos casos, como el de Teotihuacán, los arqueólogos han podido descubrir estas calles, los muros de antiguos palacios. Hay mucha información que se ha obtenido en las excavaciones arqueológicas, en la exploración de los espacios mismos. Pero también mucha de la información que tenemos sobre la vida en el México antiguo procede de las fuentes coloniales, de las fuentes escritas y también de las fuentes escritas en caracteres jeroglíficos, en el caso de la región maya, que nos dan una información distinta y que nos permiten completar la imagen de la manera de vivir de la gente que vivía en todos estos espacios. Habrán oído hablar ustedes, por ejemplo, de la historia general de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, uno de esos frailes que dialogó con los indígenas y pidió información sobre todas las actividades que se realizaban antiguamente, actividades, prácticas médicas, conocimientos de herbolaria, cómo comerciaban, cómo hacían los recorridos tan largos que para ir a comerciar a Guatemala o a Oaxaca, caminando, porque era la única manera de hacerlo. Y hay otras fuentes como la historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, que también todos han escuchado alguna vez. Esas fuentes escritas, junto a la observación directa de los espacios arqueológicos, nos permiten ir formando una imagen de lo que fue la vida en el México antiguo, con toda su riqueza, con todo su interés. En esa vida descubrimos cosas similares a las que a nosotros nos interesan y nos preocupan, y descubrimos formas muy peculiares también de hacer las cosas, en las que se expresan las culturas del México antiguo. Esas fuentes escritas nos permiten, por ejemplo, reconstruir un día, reconstruir la vida común de la gente desde que amanece hasta que se pone el sol. Los pueblos prehispánicos eran muy religiosos. Casi cualquier práctica estaba de alguna manera ligada a su pensamiento religioso. Cuando despertaban, hacían la primera ofrenda. Cuando llegaba la noche, hacían el último rezo. Así era la vida diaria de la gente. Y hay muchos momentos en los cuales se necesita algún conjuro mágico, alguna ofrenda, alguna expresión religiosa. La mañana, para los pueblos mesoamericanos, empezaba con la ofrenda de copal en el fuego. Eran las mujeres las que tenían que avivar las brasas de la hoguera para dejar caer que crepitaba en cuanto entraba en contacto con el fuego y empezaba a producir el humo aromático, que era la primera ofrenda del día, el copal en la fogata. Temprano todos toman algo. Es un desayuno realmente muy breve, más bien es beber pozol. El pozol, las diferentes formas de pozol o de pozole, pues es agua con maíz molido y algunas otras semillas, a veces fría, a veces tibia. Era la bebida bastante nutritiva con la que se comenzaba el día. La gente iba al trabajo, las mujeres, por ejemplo, iban al mercado,
la actividad de ir al mercado, las compras del día cuando se trataba de, por ejemplo, llevar un poco de los chiles de la huerta que nos sobran, se llevan al mercado y se cambian por algo de sal que nos falta. Esa actividad cotidiana, elemental, la hacen las mujeres que van a la plaza de mercado, mientras los hombres van, por ejemplo, a cortar leña al bosque. Y si van en grupo, irán cantando, porque sabemos que se acostumbraba esta canción de trabajo como parte del acompañamiento colectivo de la labor en las jornadas. Algunos irán a la milpa, en la milpa realizarán las diferentes actividades que permiten el crecimiento y protección, sobre todo del maíz asociado a la calabaza y al frijol, que era el patrón más común en los pueblos antiguos de Mesoamérica. Sabemos que otras mujeres permanecen en casa porque tienen que cuidar de los bebés, tienen que cuidar del corral donde están los guajolotes y la huerta. Mencionaba hace un momento los chiles. Chiles, hierbas de olor, tomates, son cosas que se cultivan más bien cerca de la casa, en la huerta doméstica, no en la milpa. Y esa es una labor fundamentalmente de las mujeres. Y algunos conocimientos medicinales, por ejemplo, y de las propiedades de las hierbas, precisamente derivan de esa práctica, de esa cercanía con la huerta y de esa actividad a lo largo de la jornada. En la tarde sabemos que la gente retorna a su casa. Incluso en algunas ciudades había un toque de queda cuando se ponía el sol. No, la gente no podía salir a la calle. Sonaban unos tambores y empezaba la guardia a recorrer y vigilar para evitar que se produjeran aglomeraciones o disturbios. La gente se reunía en sus barrios y en sus casas. Sabemos que se reunían los hombres después de la jornada, se sentaban en cuclillas, platicaban, hacían bromas, asuntos de interés público, de interés del barrio. Y en el crepúsculo, podríamos suponer que hacia las 6 de la tarde, se sienta la familia, es decir, las familias, porque generalmente son varios hermanos y sus hijos que se reúnen en el patio y comen las cosas que conocemos bien, porque muchas de ellas hasta el presente las comemos nosotros. Las mujeres van a la cocina, preparan, les sirven a los hombres en el patio, los hombres sentados, lo que las mujeres les sirven y ellas comen normalmente después. Espero que la charla del doctor Escalante les haya gustado y les haya también sido de utilidad. La historia de la vida privada o cotidiana recupera los hábitos, comportamientos, mecanismos de sociabilidad, momentos de ocio, relaciones de poder, rutinas del día a día, en fin, la forma de vida de los distintos grupos sociales. Como nos explicó el doctor Escalante, en Mesoamérica, la ritualidad y la religión configuraban la vida diaria. La alimentación era otro factor importante en la vida de las personas. ¿Notaron que muchos elementos gastronómicos mesoamericanos siguen consumiéndose en la actualidad? También resulta interesante conocer cuál era la división del trabajo por roles de género. Los invito a continuar reflexionando acerca de las sociedades prehispánicas y su vida cotidiana. ¿Encuentran similitudes con la sociedad actual? Para concluir nuestro repaso, observemos el siguiente mapa conceptual. En él se señalan los periodos en que se divide la historia de Mesoamérica y los procesos más importantes que acontecieron en cada uno. Por ejemplo, en el preclásico se adoptó la agricultura como medio de subsistencia y se generalizó la vida sedentaria. Se establecieron las primeras aldeas, se registró un importante aumento demográfico y se inventó la escritura. Durante el clásico se consolidó el proceso urbano por toda Mesoamérica, se colonizó el norte, se experimentó una diversidad regional y se erigieron grandes ciudades-estado hegemónicas como Teotihuacán. El posclásico se caracterizó por el incremento de los conflictos bélicos. Surgieron unidades políticas complejas como la Triple Alianza, misma que extendió sus dominios a través de conquistas y de la imposición de sistemas tributarios.
También observamos en el mapa las 6 zonas culturales en que se dividió Mesoamérica: norte, occidente, altiplano central, Golfo de México, Oaxaca y sureste. Y algunas de las características generales que compartieron sus habitantes, como son estratificación social, religiones politeístas, numeración vigesimal, cuentas calendáricas de 260 y 365 días y el juego de pelota. Les sugiero elaborar un mapa conceptual similar para que tengan sintetizada la información. Hemos llegado al final de la sesión. Antes de despedirnos, les vamos a proponer un reto semanal. En su cuaderno, elaboren una tabla como la que observan en pantalla. Se trata de un cuadro SQA, el cual nos permitirá relacionar los conocimientos que ya poseen sobre la historia prehispánica y los que van a construir en las próximas sesiones. En la primera columna respondan: ¿qué sé sobre la historia del México antiguo? En la siguiente columna anoten la pregunta: ¿qué quiero saber? Y en la última, que responderán al final de la semana, ¿qué aprendí? Listo, terminamos. Fue un placer acompañarles durante esta sesión de Aprende en Casa 2. Yo soy la maestra Alejandra Cruz. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia